Este seminario lo habíamos previsto hacerlo en el marco de la entrada en vigencia del TLC con Canadá el 15 de agosto pasado. Pero por distintas razones de agenda eso no fue posible organizarlo, y lo que acordamos era, de pronto, en lugar de hacer un acto de lanzamiento como hicimos el 1 de julio para el TLC con Suiza, quisiéramos un seminario de oportunidades, comenzar como a describir dónde están las oportunidades de exportación en Colombia hacia Canadá, dónde están las oportunidades de inversión de Canadá a Colombia, y de esa manera comenzar a despuntar lo que para nosotros significa un momento histórico en la política comercial colombiana, como es el tener el primer TLC con una economía desarrollada, con una economía miembro del G8 como es Canadá. Y por esa razón este seminario, el primero, creo yo, de una serie de eventos y de actividades para entender las oportunidades que hay en ese mercado importante. En el día de hoy ustedes van a tener una descripción larga por parte de María Claudia Lacutil, presidenta de Proexport, de lo que es el plan de aprovechamiento puntual que Colombia y Proexport en particular han diseñado para aprovechar el TLC con Canadá. El viceministro Gabriel Duque de Comercio Exterior va a hacer una presentación de la estructura y el estado actual de ese TLC con Canadá, lo que tiene, las oportunidades. Hay una explicación de cómo hacer negocios en Canadá que me parece importante, entender cómo operan los negocios en ese país. Hay unos casos exitosos que van a compartir con ustedes de exportaciones a ese mercado. Eso también va a ayudar a entender que sí es posible hacer negocios en Canadá. Y luego van a tener a Ricardo Vallejo, al vicepresidente de exportaciones de Proexport, para hacer preguntas y respuestas con él. Nosotros tenemos unas ideas, que son las que ustedes van a ver el día de hoy, ideas sobre cómo aprovechar el mercado hacia Canadá, pero serán de las preguntas, de los consejos, de las opiniones de ustedes en el día de hoy, que podamos mejorar aún más nuestro plan de trabajo en Canadá. Creemos que de esta interacción y este diálogo del día de hoy pueden salir recomendaciones futuras de cómo mejorar nuestro acceso comercial a ese mercado. Simplemente quisiera brevemente recordar un poco los datos y la importancia de Canadá para nosotros. Primero, Canadá es la economía número 10 del mundo y genera 2.6% del PIB mundial. Esto es casi 5 veces más grande que la economía colombiana. Es una población más pequeña que Colombia, o ligeramente más pequeña que Colombia, pero su ingreso per cápita es casi 8 veces más grande que el nuestro. Es un país que tiene grandes reservas, es un país que junto con otras economías, yo diría que junto con Australia, han tenido un buen manejo de las regalías, lo cual los hace países económicamente sólidos, sobre todo en un escenario de incertidumbre mundial. Canadá y Australia parecieran tener la capacidad para mantener su economía bajo total seguridad, con lo cual hacer negocios en esa economía puede resultar interesante en la perspectiva de que es una economía bastante sólida. Es además uno de los países que más facilita el comercio, es decir, Canadá es de los países que menos trabas les pone al comercio, es el país número 11 según una clasificación mundial, y si bien es una economía en población más pequeña que nosotros y en PIB per cápita más grande que nosotros, el nivel de facilitación de importaciones es bien interesante. Per cápita hablando, Canadá importa $9.800 per cápita, mientras Colombia importa 720. La diferencia en esas dos cifras lo refleja la capacidad de importación que tiene Canadá. Y hay una serie de productos en los cuales Canadá se ha consolidado como un importador, en los cuales Colombia tiene, y ustedes como empresarios tienen una gran oportunidad para crecer. En equipos, por ejemplo, en vehículos y autopartes, en computadores, en farmacéuticos, en plásticos, en metales, en muebles, en papel, en cartón, en confecciones, en cosméticos y en alimentos en general. Canadá es un gran importador a nivel mundial. El tratado, con esa economía así descrita, ya lo explicará aquí el viceministro, le da oportunidades de acceso a casi todos los productos que produce Colombia, tanto industriales como de agricultura. Casi que desde el 15 de agosto estamos con liberación total de los aranceles. Hemos quitado la primera barrera. Uno podría mencionar que hay al menos 3 barreras que romper. La primera, esta de los aranceles, que ya quedó en forma definitiva resuelta con el tratado. La segunda, especialmente para ciertos productos, y sobre todo los de alimentos,
que requieren un acceso adicional por la vía de los sanitarios, de los fitosanitarios. Hay un esfuerzo que colocar adicional de parte de las autoridades de Proexport y del Ministerio de Comercio en particular. Y hay una tercera barrera que es más imperceptible todavía, que es ya los canales de distribución interno dentro de Canadá, quiénes son los compradores, identificar las necesidades del consumidor, que ya va siendo una barrera un poco más imperceptible desde el punto de vista normativo, pero que es real y que tenemos que trabajar en ella también, y en eso también Proexport va a ayudar a que avancemos. Hay una gran oportunidad también en compras públicas. El propio gobierno canadiense, las agencias que han quedado autorizadas para compras públicas según el TLC, suman aproximadamente compras anuales para nosotros de 16.000 millones de dólares solamente en compras públicas. Y hay casos ya exitosos en Colombia de empresas colombianas aprovechando los accesos de compras públicas. Mencionaría, por ejemplo, porque el sábado lo dijimos también, las ventas, por ejemplo, de uniformes militares al Ejército de Chile, que es una compra de hace 2 semanas atrás. Pero así podríamos seguir describiendo muchas otras que en el marco de los tratados han utilizado los capítulos de compras públicas para que no solamente sean ventas al sector privado, sino también ventas a los gobiernos con los cuales hemos hecho esos tratados. Quisiera también, porque lo tuvimos el sábado pasado en Medellín, o este sábado que pasó hace 2 días, un gran evento de transformación productiva con el presidente de la República y el equipo de gobierno. Y ahí miramos los 12 sectores del programa de transformación productiva, el potencial exportador que tienen. Y fijamos una meta de pasar de 3.800 millones a 12.000 millones en exportaciones de aquí al 2014 con esos 12 sectores. De esos 12 sectores, y esta cifra creo que es bien interesante tenerla en mente para la perspectiva de crecimiento hacia Canadá, 8 de ellos, vehículos y autopartes, textil, confección, comunicación gráfica, cosméticos y productos de aseo, chocolatería, carne bovina, camarones y aceites vegetales, sumados lo que importó Canadá el año pasado, suma cerca de 76.000 millones de dólares, nada más en esos sectores. 76.000 millones de dólares nada más en esos sectores. Y Colombia, que ya tiene un plan para esos sectores, aspira a exportar al 2014 cerca de 12.000 millones de dólares, sumando todos los sectores, o sea, estos más otros más de servicios que tenemos al lado. Ahí hay una gran oportunidad. Si miramos, por ejemplo, confecciones, aquí está el dato de 2010, 8.800 billones de dólares solamente en importaciones privadas, eso sin incluir las compras públicas. Eso es una gran oportunidad que tenemos al frente, por ejemplo, para nuestro sector de textil y confecciones, que está muy afectado por la ausencia de APDEA, o muy afectado por la falta del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero ya aquí hay un mercado de similar comportamiento que Estados Unidos que podríamos atender perfectamente, que importa 8.800 millones de dólares. Entonces, estas oportunidades son las que queremos seguir desbastando con ustedes. Ya lo anunciará María Claudia también acá, hicimos un gran esfuerzo por reforzar el presupuesto de Proexport este año para que tuvieran un poco más de recursos para poder trabajar con foco en el mercado canadiense y en el mercado suizo, pero hoy en el mercado canadiense, que es el que nos interesa. Adicionalmente a esto han reforzado la presencia comercial de Proexport en Canadá justamente para darle más acompañamiento a los empresarios. Hemos hecho también un análisis por regiones, ya Proexport también lo puso en la página web, regiones en Canadá y regiones en Colombia, para que esta descripción de la oferta exportable no solamente sea una reflexión a nivel nacional, sino que la traslademos a nivel local también. Y uno podría tomar varias regiones en Colombia e identificar su potencial exportador, en particular al mercado canadiense. Con esto que he dicho hoy, para dejar ya funcionar este seminario, simplemente quería hacer la reflexión de que no hay tal vez un TLC que hayamos puesto en vigencia en los últimos años que sea tan retador como lo es Canadá para nosotros, que nos invita realmente a ser más audaces en materia de negocios, que nos invita a utilizar esa complementariedad que hay entre los dos países para poner el crecimiento de nuestras exportaciones en marcha. Y lo he dicho en los últimos eventos en los que hemos participado como ministerio y quería nuevamente ratificarlo el día de hoy. Durante el Congreso de Analdex, el gobierno recibió una invitación generosa del sector exportador colombiano
de subirnos en triplicar las exportaciones no tradicionales. Nosotros hemos aceptado esa invitación, nos hemos subido en esa invitación y lo queremos hacer. Y la única manera de lograrlo es justamente poniendo en marcha ese tratado y aprovechando las oportunidades que ya se nos están generando. Por esta vía es que podemos garantizar que se tripliquen las exportaciones en nuestro país. Del lado del gobierno, lo que vamos a hacer es poner todo el empeño en fortalecer a ProExport, que es la entidad encargada de iluminar el camino para que esto suceda. Necesitamos, por supuesto, escuchar las preocupaciones de ustedes, sus sugerencias y sus comentarios, para que triplicar las exportaciones de Colombia en una década y aprovechar el mercado canadiense sea una realidad en los próximos meses. Por esa razón vamos a evaluar dentro de un año, nuevamente, hacia el 15 de agosto del 2012, qué pasó con Canadá, qué tantos negocios nuevos hemos incorporado en la relación entre Canadá y Colombia, qué tanta inversión hemos logrado atraer de Canadá a Colombia, porque se supone que para eso fue que hicimos el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto, sabemos que estas cosechas tardan tiempo, no son cosechas instantáneas, pero es importante ir midiendo lo que estamos haciendo y sobre todo poniéndole todos los días empeño para que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia opere con beneficio y bienestar para ambos países. De esa manera, permítame instalar este seminario de oportunidades en Canadá y dejarlo con los responsables para explicar no solamente las oportunidades, sino los alcances que tienen este tratado y estos nuevos relacionamientos que estamos construyendo con otros países, particularmente con Canadá el día de hoy. Muchísimas gracias.